Somos CNN México. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en este programa, gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN de la Ciudad de México, Jaime Labastida. Jaime, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, Jaime es director de la Academia Mexicana de la Lengua, director general de Siglo XXI Editores, un espléndido escritor, y estás, Jaime, entre otras cosas, presentando un ensayo, se está dando a conocer un ensayo introductorio y selección tuya de esto que se titula El amor. Bueno, el título es altamente sugerente, te decía yo hace un momento. El amor, el sueño y la muerte en la poesía mexicana, obviamente del siglo XXI Editores. Jaime, ¿de qué va esto? Mira, Carmen, este libro es, digámoslo de esta manera, una nueva versión de un libro que publiqué hace muchísimos años en mi extrema juventud. ¿En tu extrema juventud? En mi extrema juventud y lleno de defectos. ¿A qué edad le llamas tu extrema juventud? A los 29 años escribí la primera versión y lo publiqué en 1969. No me atreví a publicarlo de nuevo y lo he hecho ahora, 45 años más tarde, porque me dediqué a hacer nuevas observaciones sobre los poemas que estaban incluidos. Incorporé otros poetas que por mi torpeza no había incluido anteriormente, y rehice muchas de las interpretaciones que el libro contiene. Es una antología, digámoslo de esta manera, un poco diferente a las habituales. Las antologías empiezan casi siempre por los poetas antiguos y terminan por los poetas jóvenes. La única antología diferente a esas es Poesía en Movimiento de Octavio Paz. Ahí el orden es exactamente el inverso. Empieza por los jóvenes y termina por los más viejos. Pero esta antología mía no empieza ni por los jóvenes ni por los viejos. Empieza de una manera totalmente convencional o arbitraria, decidida por mí. Porque como son 3 temas, inicio con un gran poema mexicano que es El idilio salvaje de Manuel José Otón, y trato de explicarlo. Y después culmino, el último de los poemas que se publica ahí es Muerte sin fin de José Gorostiza, que es el tema de la muerte. Entonces, entre Idilio salvaje y Muerte sin fin, incorporo a 23 poetas, o 22 mejor dicho, porque son 24 en total. O sea, es una antología un poco brusca, digamos, o difícil, porque desde Gutiérrez de Cetina, que no nació en México, sino que nació en la península, pero vivió en México, aquí se hizo, o se volvió mejor poeta, y murió en la Nueva España, desde el Madrigal de Gutiérrez de Cetina hasta Eduardo Lizalde, un poeta que en este momento tiene 85 años. Ahí termina la antología desde el punto de vista cronológico, de Gutiérrez de Cetina a Lizalde. 24 poetas en 4 siglos y medio. ¿Cuántas poesías de cada uno? ¿Una por uno? No. ¿No? No. Por ejemplo, en el caso de López Velarde, casi todo el ciclo de Fuensanta, todos los poemas amorosos que escribió a esta mujer, pero ordenados también de una manera arbitraria por mí. Empiezo no con el primero de los poemas que él escribió, sino con este que ya es clásico, Hermana, dame todas las lágrimas del mar, ¿no? Que le dedica a Fuensanta. Incluso me pregunto por qué la llama Fuensanta, fuente de santidad, y la idealiza y la considera una mujer ideal en el sentido puro. Todas las imágenes, o muchas de las imágenes, están vinculadas con aspectos de orden religioso. Pero hay un poema, o los 3 últimos poemas escritos a Fuensanta, son de un carácter totalmente diferente. Yo parto en el análisis de la obra de López Velarde de Hormigas, un poema en donde López Velarde, lleno de erotismo, le pide a Fuensanta que se le entregue, que no coincide con la imagen ideal en donde le dice me estás vedada tú, sino que le dice que su lengua, la lengua de Fuensanta, semeja a una réproba llama
que sale desde un horno. Quiere decir que ella está encendida por el deseo también. Y él le pide que antes de que muera, antes de que tus labios mueran para mi luto, dámelos, dice, en el crítico umbral del cementerio. Está agonizante. Está agonizante. Y sin embargo, en esa agonía le pide que se le entregue. Entonces, lo que hago es un ensayo introductorio muy largo, no es una antología normal en el sentido de que aquí están los poemas, ustedes léanlos y véanlo. No, como incorporo poemas difíciles, como Primero Sueño de Sor Juana, ¿qué te puedo decir? Muerte sin fin de Gorostiza. Trato de darle una llave a los Una interpretación, lectores. una lectura, un entendimiento a la poesía. Porque son poemas complejos, son poemas densos, muy difíciles. Y trato de encontrar... Ayudarle al lector a entender. Puede discrepar de mí, por supuesto. Sí, pero ayudas al entendimiento, a comprender lo que el autor y el poeta quiso hacer o intentó hacer a través de estos poemas. Están el amor, el sueño y la muerte y la organización de esta selección poética está temática, es decir, primero el amor, luego el sueño y luego la muerte, cronológicamente y temática, no. Cronológicamente ya dijiste que no. No, pero temáticamente sí. Temáticamente sí, pero dentro de cada sección el orden es decidido por mí. ¿Por qué empiezo por Idilio Salvaje? Porque me parece que Idilio Salvaje de Otón es uno de los grandes poemas. O sea, ¿empiezas con lo que más te gusta? No solamente por eso, sino porque es un poema desgarrado. Es un poema en el cual Otón utiliza el paisaje del desierto para expresar su sentimiento de desolación y de amargura. Se ha considerado en general Idilio Salvaje como un gran poema descriptivo del desierto. Yo creo que no. El paisaje está emotivamente descrito, pero no descrito. Desde un principio dice: mira el paisaje árido y triste, inmensamente triste. O sea, el paisaje se identifica con la desolación que él tiene por este amor que desde luego lo apasionó, pero que le produjo un sentimiento de culpabilidad del cual no pudo desprenderse. Entonces empieza por ahí. Empiezas por ahí. Y luego sigo con un poema clásico también, Idilio de Díaz Mirón. El idilio de Díaz Mirón no tiene nada que ver con los idilios tradicionales. Los idilios de Garcilaso, las bucólicas de Virgilio, pues sitúan en un paisaje armonioso, bello, tranquilo. Garcilaso dice que las ninfas están en el río, en aguas cristalinas. Y aquí, al contrario, Díaz Mirón dice que el sitio es ingrato, por fétido y hosco. Los pastores de los idilios clásicos hablan como si fueran duques o marqueses, como si fueran cortesanos. Aquí solamente aparece una pastora que lo único que hace es gritar de anhelo para ser violada. Ni siquiera hay palabras. ¡Qué tremendo! O sea, es lo contrario de un idilio. Exacto. Entonces, yo lo que intento es mostrar los grandes poemas de la poesía mexicana. Y bueno, los definitivos, dijiste, con esta polémica que deja la palabra. Así es. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos poemas de verdad muy importantes y me preocupa que en otros países no les den la importancia que merecen. Déjame, Jaime, hacer una pausa y regresemos con ese punto. Con mucho ¿Qué gusto. te preocupa? Y volvemos a ver. Jaime Labastida, regresamos en esta conversación. Jaime, escuchándote con enorme interés hablar de la poesía mexicana a partir de esta selección, el amor, el sueño y la muerte, esto que casi que rehiciste, digámoslo así, después de que nos contaste que la primera versión fue en tu edad joven de 29 años y ahora es esta obra que te permite incorporar otros poemas, otros poetas, una observación distinta de lo que es la poesía mexicana y bueno, nos has explicado muy ampliamente partes fundamentales de este libro y te quedaste en el punto, Jaime, retomo ahora la idea después del corte, en donde decías que te importa esta manera de
esta exposición o esta selección de poesía mexicana, porque en otros lugares no es apreciada de la manera en que debería ser apreciada esta poesía mexicana, si yo no entendí mal hace un momento. Entendiste perfectamente. Mira, me preocupa esto. Hay un crítico verdaderamente excepcional en lengua española, que es Francisco Rico. Es uno de los críticos más importantes de nuestra lengua. Es un hombre de una erudición vastísima. Bueno, él publica una antología que tiene más de 1000 páginas y que empieza con las jarchas y con el Cantar de Mio Cid y termina con poetas nacidos hacia, ¿qué podríamos decir?, 1920, 1930. Son, si yo recuerdo bien, cerca de, bueno, más de 200 poetas, o más de 200 conjuntos, porque las jarchas no son poetas, son poemas anónimos. ¿Cuántos poetas entre estos 212 o 200 y tantos que están en la antología de Francisco Rico, que se llama 1000 años de poesía española, cuántos americanos hay en ella? Para nuestro asombro, solamente 2. ¿2 de 1000? 2 de 212 poetas. ¿Y quiénes son? Sor Juana y Rubén Darío. O sea, no ve a Gorostiza, no ve a Octavio Paz, no ve a Neruda, no ve a César Vallejo, no ve a Huidobro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? 2 de 200. Publica poemas en árabe, pues, poesía española, pero entonces poesía en lengua española o poesía de España. Y entonces, ¿por qué está Darío? ¿Y por qué está Camões? Porque Camões escribió algunos, Luis de Camões, el portugués, escribió algunos poemas en español. Entonces los incorpora, 3, 4 poemitas. ¿Tienen la importancia de nuestros grandes poetas? No está ninguno de los ¿No que... está ninguno aquí? Ninguno de los que... O sea, esta es una obra que, bueno, no está pensada, supongo así, para remendarle la plana a Francisco Rico. No se puede. Pero digamos que es una manera de decir, existe toda esta poesía mexicana. Aquí está. Y debe ser valorada y debe ser conocida, y aquí está. Aquí está. El que haya visto y seguido la antología o la selección de Francisco Rico de 1000 años, pues tendrá que leer esto también. Pues ese es un poco el asunto. Se lo voy a enviar a Francisco para que... ¿Para qué una nueva edición? Para que vea él que también en San Juan hace aire, como decimos a veces en México, ¿no? Y bueno, somos muy buenos amigos, Francisco y yo, pero bueno, que vea que también existe esta poesía. ¿La gente lee poesía? No. ¿El público está interesado en la poesía? ¿Para qué sirve la poesía si ya agregamos una pregunta? Bueno, desde luego, la mayor parte de la gente no lee poesía. La gente está interesada, los que leen, fundamentalmente en narrativa. Te puedo decir que en España se leen 8 libros per cápita al año, mientras que en México hay 1, escasamente. Y los libros que se leen en España son fundamentalmente de narrativa. En cambio, ves que en Francia, en Inglaterra, en Alemania, ya no digamos, en Estados Unidos, hay muchos más libros, 12, 14 libros per cápita al año, y en muchos casos son libros de ensayo, libros sólidos, libros fuertes, duros de investigación. De datos duros. De datos duros. Pero yo creo que la poesía es la forma, junto con la filosofía quizás, una de las formas más altas de expresión de la lengua, y que ayuda mucho al desarrollo de la sensibilidad y de la inteligencia. Desgraciadamente ya no se lee, ni siquiera en las escuelas, la poesía. Hay pequeñas antologías muy fáciles. Yo lo que intento es mostrar que se debe leer la gran poesía, la poesía difícil, siempre y cuando haya claves para entenderla. Porque se goza más la poesía, no solamente por su musicalidad, por sus metáforas, por sus imágenes, si se entiende el sentido de lo que está ahí. ¿Y qué recomienda el autor Jaime Labastida para alguien que quiera efectivamente acercarse a la poesía mexicana en este libro o en otros libros que publiquen poesía? Si se trata, como dices, de dar las claves de entendimiento, y entonces se hace más disfrutable y eso invita a seguir haciéndolo. ¿Qué recomienda el autor Labastida? ¿Primero leer la poesía y luego la interpretación de la poesía, o al revés? Se puede leer de muchas maneras. ¿Pero qué crees que es mejor? A lo mejor ya vas por anticipado. Bueno, yo ¿Una interpretación predeterminada? La mayor parte de la gente que va a leer esta antología ya conoce los poemas. Y quizás al leer la interpretación que yo hago, volverá al poema
para entenderlo de otra manera. O darse cuenta de si estoy equivocado o bien. Pero, por ejemplo, sé de gente que está leyendo de manera simultánea la interpretación y el poeta al que se refiere. De manera que compara lo que digo yo con lo que está ahí. ¿Y están juntos? No. O sea, hay que ir de una página a la otra, o sea, no se la pones fácil al lector. No es un libro fácil. No es un libro fácil. No es un libro fácil ni hay. ¿Y por qué no ponerlo junto? Porque no sería factible. Es decir, la antología lleva muchas más páginas de lo que el ensayo introductorio contiene. Podría poner un post-it en la interpretación y luego me voy y eso me ayuda. Así es. Si quiero ir a hacerlo como dices. Así es. Pero se puede leer de muchas maneras. Empezar por la poesía y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? No entendí si te acercas por primera vez a ella. No entendí qué es lo que quiso decir el poeta. Porque la poesía es una forma muy condensada de escritura. Y es difícil por consecuencia. Entonces, hay que buscarle. La poesía tiene muchos sentidos latentes. Y hay que, por ejemplo, un amigo leyó parte del prólogo y me dijo, no estoy de acuerdo con la interpretación que tú haces. Déjame hacer una pausa y cuéntanos de tu amigo y cuéntanos del prólogo. Volvamos. Entramos en la parte final de esta conversación con Jaime Labastida, autor del Amor, el sueño y la muerte en la poesía mexicana de siglo XXI, editores. Volvemos. Bueno, entramos, Jaime, en la parte final de esta conversación, que te agradezco mucho que hayas estado aquí para sostenerla, para hablar de poesía, de este libro, El amor, el sueño y la muerte en la poesía mexicana, que estás presentando, por cierto, en Bellas Artes, aquí en la capital de la República Mexicana, en estos días, en la Sala Ponce. Y bueno, pues Jaime, te quedaste hace un momento, antes del corte, te quedaste hace un momento hablando de, bueno, de lo que significa interpretar la poesía y desde luego someterte también a la discusión respecto a tu propia interpretación de la poesía mexicana y esta selección que haces. Y decías que un amigo tuyo te discutió el prólogo. Bueno, la interpretación que hago de un poema de Quevedo. ¿De qué? ¿De Quevedo? De Quevedo. Dice que él no está de acuerdo con lo que yo digo. Pero mira, como ¿Y ahí que se acabó la amistad o qué? No, todo lo contrario. No. Nos llevamos. ¿Y qué pasó? ¿Dejó de ser mi amigo? No, claro. No, de ninguna manera. Es una broma. No, nos llevamos espléndidamente. Él tiene una interpretación que difiere de la mía. Pero, por ejemplo, yo lo que querría decirte es que me corrijo yo mismo. Lo que dije de algunos poetas lo corrijo ahora, 45 años más tarde. Por ejemplo, Muerte sin fin. Hace 45 años yo di una interpretación basado fundamentalmente en la segunda parte del poema. De ella dijo Salvador Elizondo que las únicas dos interpretaciones válidas eran la de Octavio Paz y la mía. Sin embargo, yo no estuve satisfecho con esa interpretación, porque solamente se refería a la segunda parte. Ahora voy a la primera parte del poema, que antes no había tocado casi. Voy a los epígrafes que coloca Gorostiza al principio de Muerte sin fin, que vienen de los proverbios de Salomón, y me pregunto por qué están ahí, qué sentido tienen, y encuentro el sentido fundamental de lo que Gorostiza quiso hacer con ellos. Y luego también voy a la interpretación de la canción final, aquella que empieza diciendo tan tan, ¿quién es? Es el diablo. ¿Cómo aparece el diablo al final del poema? ¿Dónde estaba antes el diablo? ¿Qué puerta toca el diablo? Todo esto me lo pregunto y trato de encontrarle respuesta, porque en algún verso dice Gorostiza, con él, conmigo, con nosotros tres, y me pregunto quiénes son esas tres personas. Entonces, desde luego él es Dios en el momento en que está creando el mundo por medio de la palabra. Pero ¿quién es conmigo? Conmigo soy yo, la primera persona. Y la gente, y la gente cree que es Gorostiza. Yo creo que no es Gorostiza. Es una primera persona, pero no es Gorostiza. Creo que es la sabiduría que está acompañando a Dios en el momento en que se dispone a crear el mundo y pronunciar la primera palabra. Que Gorostiza le sugiere, o la sabiduría sugiere, que no pronuncie para no crear el mundo. Nada. Esta es mi interpretación. Y nosotros tres, la tercera persona, por ejemplo, un magnífico intérprete de Gorostiza, Arturo Cantú, supone que puede ser Francisco de Asís. A mí me parece un absurdo.
¿Qué haría Francisco de Asís en el momento en que se está creando el mundo? Yo creo Entre que la sabiduría y... yo creo que es el diablo. El diablo. El diablo, que nunca desapareció, que toca la puerta, pero toca la puerta de la conciencia, toca la puerta del mundo. Porque el proverbio de Salomón dice, con él estaba yo ordenándolo todo. La sabiduría está con Dios ordenando el mundo. Pero ¿qué tal que aparece el diablo y lo desordena? Buena hipótesis. Así es. Es una posible interpretación. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Es una hipótesis. ¿Y te la discutió alguien? No. Eso... Les aterra a muchos que Gorostiza, en esta actitud blasfematoria, diga que el mundo no debe ser creado, porque es un mundo lleno de dolor y de sangre. Es tremendo eso. Es tremendo. Es tremendo eso. Pues Jaime, yo te aprecio mucho que nos hayas aceptado esta invitación para hablar de ti, de tu libro, de lo que significa finalmente que alguien que ha rescatado lo que consideras esencial de la poesía mexicana lo publiques o lo reedites ahora con esta ampliación y enriquecimiento para efectos de la poesía mexicana. Para despedirnos, Jaime, tú dijiste hace un momento y con toda razón, bueno, la gente no lee poesía y en las escuelas se dan antologías muy fáciles, muy sencillas de llegar. ¿Qué debería un sistema educativo como el mexicano hacer para que los chicos, los niños, los jóvenes se acerquen al tema de la poesía? Y no por una circunstancia de otra naturaleza que la propia formación de los seres humanos, la propia formación de quienes están en esa etapa de sus vidas. Antes que darte una respuesta, quisiera agradecerte el tiempo que me has dedicado y el diálogo tan intenso que hemos podido tener. De veras te lo agradezco. Gracias a ti, Jaime. Un gusto. Bueno, ¿qué debería haber? Yo creo que debería ir en las escuelas gradualmente la lectura de poemas. Desde poemas relativamente agradables que puedan satisfacer a los niños, pero leerlos en voz alta también. Porque la poesía es fundamentalmente musicalidad. Y si no se lee adecuadamente la poesía, difícilmente se adquiere gusto por ella. Y luego ir poco a poco... Sí, sin gusto por ella no se lee nada. No se lee nada. Eso tiene que ser disfrutable, si no, claro, no se va a leer nada nunca. De ninguna manera forzar a nadie a que lea poesía. Hacer que se lea por gusto, que la poesía le encante. ¿Qué poema para ese propósito dirías, ya para despedirnos, qué poema dirías sería el perfecto para que un niño diga, tic, me engancho? ¿Te viene algo a la cabeza? Me vienen muchísimas cosas, no hay tiempo para decírtelas, pero quizás incluso canciones rítmicamente bien hechas. Se puede cantar a capela y esto podría unir poesía y música. De manera que se puede hacer muy bien. Mira, yo cuando estaba en la primaria nos hacían cantar la canción del pirata de Espronceda. Y se cantaba, y la leíamos en voz alta, se cantaba porque el profesor le había puesto música, y bueno, estábamos ahí. De manera que se puede, hay muchas maneras de entrar. Yo siendo niño había una antología, un conjunto de libros, el libro de oro de los niños, que creo que ya ni se edita, pero que mis padres lo compraron para nosotros. Y ahí encontré magníficos poemas. Magníficos poemas. Pues Jaime, gracias por estar aquí para hablar de ello. No, al contrario, mi gratitud más grande para ti. Gracias, Jaime Labastida, y hasta la próxima. Y bueno, pues felicidades por esto que está circulando en estos días, presentándose en estos días en México con lo que va a ser en Bellas Artes. Gracias, Jaime, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima. Somos CNN México.